Yura, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ay, hola Michelle, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy súper feliz. Para mí es un honor estar aquí también. Qué rico contar contigo. Bueno, quiero empezar contando para dar contexto sobre cómo nos conocimos. Yo me acuerdo que estábamos lo acuerdo perfectamente, era un sushi master en Medellín y bueno, con algunos amigos en común. A propósito, si nos escuchan Angie o Laura, gracias por presentarnos. Y recuerdo que así fue que nos conocimos. En ese momento, pues, hablamos muy brevemente, pero me quedó siempre la idea de que habías llegado de Australia y tenías como esa chispa de emprender. Entonces, bueno, quería preguntarte para que te conozcamos mejor, cuentes más sobre ti. Bueno, les voy a contar un poquito sobre mí. Yo también me acuerdo perfectamente de ese día. Bueno, yo viví en Australia un tiempo y allá me fui a estudiar inglés y trabajé como mesera, como limpiando baños, limpiando centros comerciales, lavando platos. O sea, fue una época que aprendí demasiado. Inclusive me dañé las manos y o sea, sí perdí como todas las huellas de todo el trabajo que había porque me tocaba coger cosas muy calientes, pero yo siempre tenía la idea de que yo terminaba la universidad y me devolvía para Australia porque en Colombia no había unas oportunidades. Yo soy de Medellín y yo decía, no, es que la situación en Colombia es muy difícil, es que allá yo me gradúo y para conseguir un trabajo me pagan muy poquito. Entonces yo como que había algo que no, como que estaba buscando otras cosas. Entonces yo me volví de Australia, empecé la universidad, pues ya iba a terminar la universidad y empecé a hacer la práctica empresarial. Entonces, en ese momento de la práctica, pues yo me di cuenta que era lo que no quería para mi vida porque pues me parecía muy duro uno llegar, levantarse a las 4 de la mañana, salir a las 6 de la tarde, donde ya como que a mí me da miedo como vivir esa rutina toda mi vida, como estudiar, te levantas, llegas a la casa, no haces nada, al otro día lo mismo y así te pasa la vida, 10 20 30 años y tú, o sea, como que bueno, y entonces... Y eso era una de las cosas que a mí más me daba miedo. Entonces yo decía, yo no, la vida no es para estudiar, trabajar y morir. O sea, yo sé que hay algo más. En ese tiempo llegó la pandemia, aquí resumiéndoles un poquito. Entonces yo dije, fue pucha, tengo que buscar otras opciones. Pues ya la ida a Australia en pandemia, todos encerrados, yo ya lo veía como un poquito más difícil porque pues todo lo cerraron. Entonces empecé a buscar maneras de generar ingresos desde el hogar, como desde la casa. Ahí fue que conocí el trading, conocí criptos, conocí varias cosas. Inclusive antes había estado en una multinivel y pues había algo que no conectaba conmigo al 100. O sea, los hago, pero más que todo se los delego a otra persona. Pero lo conocí. Y después conocí la venta de productos digitales, que fue como la que conectó conmigo. A partir de ahí, después de terminar la práctica, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y empecé a dedicarme a la venta de productos digitales, invertí en mi primer programa de capacitación y ha sido un sinfín de sube y baja de emociones. Comencé a emprender, definitivamente amo lo que hago con todo mi corazón, me permite hacer lo que me gusta, que es viajar, tener libertad. Para mí la libertad no es negociable. Yo nunca digo cuánto te ganas, sino cómo te lo ganas. O sea, para mí de nada me sirve trabajar 20 horas al día y ganarme $100,000 al mes, no sé, que ganarme menos, pero tener toda la libertad que yo quiero, o pues las dos. Entonces, para mí es fundamental la libertad, pues hoy en día vivo de los negocios digitales desde ya hace 4 años y también me empezó como que yo decía, bueno, el dinero, el dinero, el dinero, pero después entendí algo y era que si nosotros no crecemos como personas, si nosotros no trabajamos en nosotros mismos, los resultados no van a llegar, los ingresos crecen hasta donde tú crezcas. Hubo un sub y baja ahí de emociones, pues que situaciones externas que me llevaron a trabajar más en mí que cualquier cosa. Entonces, invertir en programas de crecimiento personal, invertir en programas donde literal me iba del país a retiros que pasaba hambre. Entonces, ¿pero para qué? Para descubrirme todo el tiempo. Y para mí es un dicho
que me gusta mucho es trabaja más en ti que en tu negocio. Los dos van de la mano, mentalidad y estrategia son fundamentales, pero la mentalidad es un 80%, independientemente si estás emprendiendo en productos físicos, en productos digitales, si estás en un trabajo, o sea, lo que sea. Yo siempre digo, hagan lo que los hace felices. Si no están felices, huyan de ahí. Pero si están felices, hágalo con amor. Y la persona que es feliz en lo que hace, pues pucha, o sea, le va a ir bien en lo que sea que haga. Entonces, ahí resumiéndoles un poquito de mi vida, a eso me dedico. Súper, súper, muchas gracias. Y volviendo un poco atrás, ¿qué estudiaste? Y también, digamos, para conocer un poco más de ti antes de eso, tu adolescencia, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, yo tengo 28 años en este momento, estudié ingeniería administrativa en la ciudad de Medellín y toda mi vida jugué ajedrez. Jugué ajedrez casi desde los 9 años hasta los 20 años. O sea, gracias al ajedrez pude conocer casi que el mundo entero, participé en mundiales, en nacionales, fui campeona nacional, fui campeona panamericana. O sea, el ajedrez para mí me formó en ciertas cosas. Hoy en día le agradezco, tiene unos pro y unos contra que a veces pienso mucho para hacer la primera jugada, pero también lo relaciono mucho con mi vida antes. Entonces, sí, básicamente, pues sí, estudié ingeniería administrativa y casi toda mi infancia fue el ajedrez, toda. Eh, y ya, eso es como, no hay mucho que decir ahí al respecto porque, bueno, toqué violín, fui gimnasta, pero al final siempre me decidí por el ajedrez. Entrenaba muchísimo de lunes a viernes, 4 horas, los fines de semana jugaba torneos, viajaba todo el tiempo. Entonces el ajedrez me consumió pues no, o sea, pero me consumió para bien. O sea, pasé toda mi vida jugando ajedrez y le agradezco mucho el ajedrez. Hoy en día el ajedrez leo muchas cosas y o sea, como esa forma de ser, digamos, de analítica y ese tipo de cosas, pues en el ajedrez es un plus ahí. No recordaba lo del ajedrez, pero definitivamente, bueno, tanto tú como yo que hemos sido deportistas, eso deja una huella que impacta positivamente hacia más adelante también en lo que es pues también el mundo del emprendimiento. ¿Qué nota? Y bueno, Total. viendo nuevamente a ese viaje tuyo de emprendimiento, eh, mencionas que, bueno, habías probado diferentes cosas, desde multiniveles hasta trading, y llegas al mundo de los infoproductos o los productos digitales, específicamente con Hotmart. Yo recuerdo muy bien que de hecho por esa época hablábamos, habían unos programas como muy famosos al aire y bueno, cruzamos un par de conversaciones y empezaste. Y yo meses después, o bueno, un par de años después, vi que tu carrera en ese sentido se empezó a disparar. Pero quería preguntarte cómo empezaste en ese mundo específico de los productos digitales y cuáles han sido los mayores aprendizajes. Bueno, bueno, es una historia larga, pero todo empezó porque existe algo y es que el ser humano, para mí, como que tiene que hacerlo tan posible para él, pues como que decir sí o sí va a funcionar porque no tengo otra opción. O sea, o me funciona o me funciona. Hay personas que tienen como su trabajo y empiezan a hacer como un emprendimiento o algo así, es como por si funciona. Entonces le dedican 1 hora a la semana, 1 hora al mes. Y cuando una persona, digamos que esta es la única opción que tiene en su vida, o sea, pucha, va a ser que funcione porque funcione y se puede, o sea, hay un dicho que dice, como que hay algo que no hace mover más que al ser humano que la deuda, algo así. O sea, tú tienes una deuda y tú haces lo que sea, o sea, lo que sea, pero si tú estás tranquilo y eso, como que te muevas más, va a ser un poquito difícil porque el ser humano funciona por eso. Eso fue lo que me pasó a mí. En ese caso, yo definitivamente, yo decidí, yo no quiero buscar un trabajo. O sea, yo decidí, yo no sé qué voy a hacer. Esto tiene que funcionar o funcionar. Yo no sé cómo, o sea, no tengo ni idea porque
las cosas pasan porque tienen que pasar, pues, pero yo dije, esto funciona porque funciona y lo voy a hacer funcionar si a muchas personas les ha funcionado. Entonces, lo primero que yo hice fue estar segura de que iba a funcionar para mí. O sea, para mí no era otra opción, no era por si funciona, por si las moscas, por si nada. O sea, yo iba con alma, vida y corazón. Y cuando tú estás seguro que te toca salir en cámara, pues sales en cámara porque es que tú no tienes de otra. Que te toca escribir algo, pues de malas. O sea, esta es la única forma que tú decidiste que te iba a funcionar. Entonces no estás dispuesto a hacer esto. Ah, no, mijita. O sea, tienes que hacerlo. Cuando eso pasa, el universo, Dios, no sé en lo que creas, cuando tú tomas una decisión con alma, vida y corazón, el universo, Dios, yo creo mucho en las energías, te empieza a enviar personas, eventos, circunstancias y todo, absolutamente todo, para que eso funcione. Entonces, en ese momento yo conocí, bueno, por cosas de la vida, conocí a unas personas y esas personas para mí fueron mis mayores mentores en ese sentido, porque dijimos, vamos con toda, no hay de otra, vamos los tres, no sé qué, y eso fue como un boom. Ahí fue que yo empecé a hablar en público. Yo literal jamás en la vida me hubiera lanzado a hablar en público. Yo era paniqueada. A mí en la universidad me dijeron, eres la peor exposición que he visto en mi vida. Entonces ya se podrán imaginar el trauma que tenía. Pero yo dije, es que no tengo de otra. O sea, esto es lo único que me va a funcionar. Pues como sea Yurani, no importa, tienes que hacerlo. Y ahí fue que empezó todo. Empecé como a tener resultados, todo fue un sub y baja de emociones. Esas personas me enseñaron muchísimo, de verdad, que yo, si hoy en día le ven esto, yo estoy eternamente agradecida, pero digamos que la vida va como evolucionando, todo el universo te va mostrando nuevas cosas. Después caí, subí y ahí me di cuenta cuando yo tenía unos ingresos así, o sea, iban así, que de un momento a otro bajaron de la nada. Y yo dije, aquí la vida me está mostrando algo, me está queriendo decir algo y tengo que averiguar qué es. Y fue por ahí que me di cuenta que la mentalidad era lo más importante. Entonces, de ahí fue que empecé como a trabajar en la mentalidad, pero, pero el universo, la vida, Dios, en lo que creas, no te va a dar algo si tú no estás preparado para recibirlo. Entonces, yo llegué a un punto en los ingresos que yo decía como, pucha, para mí eso era algo que yo jamás había visto en mi vida. Era mucho dinero en ese momento. Y después llegar a no ganar nada fue como, wow. O sea, ¿qué me está queriendo mostrar? Si eso antes me hubiera pasado, yo me hubiera rendido. Porque yo dije, yo no, esto, pero cuando tú estás tan seguro de algo, cuando tú de verdad, o sea, como que no tienes otra opción, el universo te va mostrando cosas, ya de ti depende. Yo pude haber dicho, ay, no, ya, me voy, me rindo. Pero si tú dices, ¿para qué me está queriendo mostrar esta situación la vida? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Siempre piensa, o sea, para mí una de las frases más favoritas es, el universo no te va a dar nada si no estás preparado para recibirlo. Y esa frase para mí, tú sabes, bueno, todo en la vida es de perspectiva, tú decides cómo ves las cosas y para mí esa frase como que me ha fortalecido mucho en esos momentos y uno dice como, joder madre, pero ahí es no rendirse, o sea, estar seguro que funciona para ti y hacer que funcione. Entonces, como que de nada sirve estar seguro, pero no hacer nada. Pero cuando tú eres, tienes. Entonces, cuando estás seguro, ya las cosas van fluyendo como que a tu, no sé, como que todo en la vida va como armándose en el rompecabezas, pero tú le tienes que decir al universo, a Dios, qué es lo que realmente quieres. No sé si me desvío un poquito, Pues pero está creo que hay. súper bien. Eso en cuanto a la mentalidad cuando empezaste a vender productos digitales. Y desde la parte táctica, ¿qué hiciste puntualmente? ¿Cómo empezaste? Y digamos, ¿cómo podría una persona que quiere hoy en día vender productos digitales empezar de la manera más sencilla? Bueno, ya es como dependiendo. El mundo digital o la venta de productos digitales tiene demasiadas formas de generar ingresos y todas funcionan. Ya está como la venta directa, que es como crashing, que es invirtiendo en publicidad sin mostrar tu cara. Ya está los lanzamientos. Los lanzamientos es como hacer clases
para mostrarle a las personas, darles valor a las personas y después venderles algún producto para que vayan muchísimo más allá del, pues, sí, como vayan muchísimo más allá. Existe el orgánico, que es vender productos digitales sin mostrar el rostro de bajo costo. Existen los productos con derechos de reventa. O sea, existen miles de estrategias. Yo al principio, como una buena, que aquí va un consejo para la persona que quiere iniciar, y es que yo cuando inicié quería enfocarme en todo. O sea, a mí me decían, Yura, vaya con esto. Ay, sí, por aquí se gana, entonces me voy con esto. Yura, esto también funciona. Uy, sí, 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 yo iba con eso. Entonces, yo quería abarcar absolutamente todo. Y aquí es un consejo, cuando tú empiezas a abarcar todo, no vas a llegar a ningún lado. Porque quieres abarcarlo todo y no vas a tener resultados. O sea, lo primero es que te enfoques. Entonces, yo empecé con lanzamientos que me gustó, pero también quería mezclar venta directa. Venta directa es crashing. Yo, la verdad, perdí mucho dinero con crashing. Para ser honesto, yo no recomiendo, pero es totalmente, hay personas allá afuera que te lo van a recomendar y les funciona muy bien. Pero yo en lo personal, en Yura, pues yo no recomiendo el crashing porque es que para mí es muy duro decirle a una persona, mira, invierte en este programa porque obviamente te vamos a enseñar y aparte de eso tienes que sacar $300 para que inviertas en publicidad y los puedes perder. Pues digamos que eso para mí, no sé, es completamente diferente. Esto nunca lo había dicho como así de manera como pública, pero para mí el crashing no es como, para mí no, pues no me gusta. Hay personas, me encantan los lanzamientos me parece una estrategia muy, muy brutal porque definitivamente es aportar muchísimo valor y si ya las personas quieren seguir aprendiendo, obviamente van a seguir, pues ya pueden pagar. Pero los valores, el valor también que implica como esas clases que uno da, las personas que uno diga que si se quedan con esas clases, ya ganó. Entonces, a mí la verdad me encantan los lanzamientos, me encanta cómo trabajar mi marca personal. Yo siento que, bueno, a veces hay, Michelle sabe más que yo en eso, que no sabemos igual, pero el síndrome del impostor es algo que fue madre, que te ata demasiado y por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos, pero a mí ya, o sea, hoy en día me quedo con la marca personal. Me parece que la marca personal es el activo más grande que una persona puede tener, independientemente, y mostrarte tal cual como eres, que las personas te vean en Instagram, no te vean en Facebook y te vean en la vida real y digan, uff, es la misma persona. Para mí eso es como fundamental, aportar muchísimo valor y me quedo con esa estrategia, o sea, lanzamientos, ayudar a las otras personas, o sea, si tú ayudas a otras personas, tú también ganas. Entonces, primera recomendación es que se enfoquen en una sola estrategia y no escuchen absolutamente nada más. O sea, si deciden una estrategia y un mentor y que vayan casi que como un caballito porque te vas a encontrar con muchas personas que están diciendo cosas y a todos les funciona. Entonces es muy importante que te enfoques y otro consejo es que trabajes tu marca personal. De verdad que la marca personal a mí me costaba mucho hablar en cámaras. Yo para cambiar el perfil a público, pucha, eso era lo peor que podía pasar, pero definitivamente todo ha sido como un proceso muy bonito y cuando tú dices, esto funciona porque funciona y lo hago funcionar para mí, tú vas a hacer todo lo que sea necesario y se te van a presentar todas las oportunidades posibles para que esa oportunidad o eso que tú estás pensando se potencie. Ahí más o menos. Para dar también un poco más de contexto, tú empezaste siendo afiliada dentro de la plataforma de Hotmart de productos que ya habían sido creados por otras personas y promoviéndolos en tus redes. Y dirías, o concuerdas que es una de las maneras también más fáciles de empezar para una persona que apenas está comenzando. Sí, hoy en día existen varios, o sea, existió inclusive una nueva estrategia que conocí hace poquito. Bueno, está como afiliada y te puedes ganar entre el 50 y el 80% de comisiones por venta. Son productos que tú no creaste y que tú los vendes y
y ganas una comisión. Y también, que esto sí es nuevo, lo conocí este año, que me parece una locura, que son los productos con derechos de reventa. No sé si de pronto los has escuchado. Y son productos que tú no los creaste, son productos validados que tú no los creaste, pero te puedes ganar el 100% de las ganancias. Yo inicié como afiliada. Ganándome entre el 50 y el 80%. También soy productora, creé mi propio curso y hoy en día también vendo productos con derechos de reventa, porque pues de ganarte entre un 50 y un 80 pues está brutal, pero pues también es bueno ganarse un 100%, o sea, porque el producto pasa a ser tuyo y tú no lo creaste. Entonces, ya es dependiendo, yo obviamente sí recomiendo que la persona empiece vendiendo productos de otras personas en un principio, si quiere entrar en este mundo, si de pronto no quiere o crear tu propio producto también funciona, que hay personas que dicen, no, pero es que yo no tengo un conocimiento, yo no sé qué vender, yo no sé, no tengo ni idea qué hacer. Entonces, en ese momento, pues puedes vender o productos de otras personas o adquirir un programa con derechos de reventa y también revenderlo. Entonces ya es como dependiendo, pero todas funcionan, ya es como la que se acomode más para ti. Eso sí, que no vayas a ser afiliado y ganarte el 30, no, o sea, máximo el 80%, mínimo el 80% y ya pues con derechos de reventa te ganas el 100. Entonces, una persona que no tiene ni idea puede iniciar con esos dos o crear su propio producto también, pero la cosa es que para crear tu propio producto tienes que buscar estrategias de ventas, que también necesitas capacitación. Entonces, como un sinfín de cosas que requiere esfuerzo, pero pues son sencillas, entre comillas. Súper. Bueno, y Yura, tú has sido bastante dinámica en este proceso, tanto en la venta de los productos digitales, pero también has tenido la posibilidad de trabajar directa o indirectamente con big players o con gente conocida en la industria como Mauricio Benoist y otros. ¿Nos podrías compartir cómo has llegado a eso y, digamos, tanto lo que has hecho con los productos digitales como el trabajar con esas personas, cómo te ha impactado internamente y también pues a nivel de negocio? Sí, o sea, la verdad, bueno, Mauricio Benoist es una persona que yo admiro muchísimo. Él a mí, digamos que me introdujo en el tema de la mentalidad también, como que yo, nosotros repetimos patrones, existen creencias limitantes, ¿qué es eso? Eso con qué se come y todo. Entonces, yo en un momento, yo me acuerdo que hubo un momento en el que Mauricio estaba vendiendo un programa y yo no tenía el dinero. O sea, yo no lo tenía, el programa valía $500 y yo no lo tenía. O sea, entonces pedí el dinero prestado con una tarjeta de crédito. Y yo dije, fue pucha, se lo pago en 2 cuotas. Yo no sé cómo voy a hacer, pero se lo iba a pagar. En ese momento invertí en el curso y yo era de las personas que habían como 15 clases gratis. Y en ese momento yo dije como, juepucha, yo tengo que estar en todas las clases y tengo que preguntar, o sea, yo le tengo, ahí es donde dice, no hay nada que haga mover más al ser humano que una deuda. Entonces, y yo a este curso le tengo que sacar todo. Entonces yo estaba en primera fila, siempre prendía la cámara, yo, estos mentores me tienen que conocer como sea. Entonces yo empecé a preguntar todo, me certifiqué y cuando tú estás tan seguro de algo, o sea, cuando pasan cosas y tú quieres lograr algo, en ese momento después de esas sesiones que viví, me contactaron de la marca y me dijeron, Yura, vi que te certificaste, estabas muy activa en las clases, no sé qué, me gustaría que fueras mentora de este curso. Entonces, miren, ahí eso va haciendo como un y yo, ¿qué? Y yo no de una. Entonces, así fue como que inicié en la marca siendo mentora de ventas, marketing en ese curso. Y la verdad, fue pucha, o sea, ver ese tipo de cosas para mí es, inclusive ahí conocí a una persona que me transformó la vida, que se llama Antonio. Y él fue socio de Mauricio y gracias a él también pude ir a la casa de él, conocerlo ya en persona. Entonces, ha sido como un proceso ver como una marca, porque por ejemplo Mauricio Benoist tiene como 3 empresas, fuimos a las oficinas, todo, wow, o sea, ha sido una locura porque
ver como la organización, como una persona con tantas empresas y con tanto tiempo libre también, o sea, él no es esclavo del trabajo. Entonces, es como una inspiración también, pues, digamos, para mí, porque definitivamente hay muchas personas que creen que tener muchas empresas es no tener vida. Y él, ¿cómo lo hace? O sea, él tiene su equipo tan bien estructurado, tan bien dividido, tanto que él tiene tiempo para todo en la vida. Inclusive me ha permitido también ir a eventos presenciales de él, que fue inclusive en México el año pasado, y definitivamente ver cómo tiene una relación, o sea, para mí él es una persona muy integral. O sea, tiene una familia hermosa, unos hijos hermosos, le dedica tiempo, un equipo de trabajo brutal. También tuve la oportunidad de conocer el equipo y todos como que lo quieren. Es como una gran inspiración, como que nota llegar hasta allá. Pero ha sido una experiencia súper bonita y nada, se vienen muchísimas más. Súper. Ahí mencionas, eso me parece súper clave, el hecho de que no tenías el dinero, pero pues no te dio miedo, hiciste esa inversión en ti. Eso es algo que muchas veces nos pasa o le pasa a muchas personas, que es como ese miedo a invertir en nosotros mismos, pero definitivamente pues, hay una recompensa y se nota en esa historia que nos cuentas. Sí, qué loco. O sea, en menos de un mes le puede pagar el dinero. Eso fue, cuando tú haces como eso, ya, en ese momento ya volví, mis ingresos empezaron a subir un montón también. Entonces, ¿cómo es que una inversión, o sea, te puede llevar a cosas tan gigantes? Pero sí, a veces da miedo como invertir, que porque muchas personas ven como el gastar y no es un gasto, es una inversión. O sea, ver como que eso te va a retribuir muchísimas cosas en la vida. Entonces, eso es como lo más importante. Qué chévere. Bueno, y muchas veces vemos en las redes y también lo que publicamos y vemos de otras personas, por lo general vemos como el iceberg, el 20%, vemos lo bonito, los viajes, las comidas, las salidas, y muchas veces no vemos pues, lo que está escondido, lo que pasa detrás. A todos nos pasan diferentes retos, por no decir problemas, sino más que todo son situaciones que pasan y pues no ha sido ajena a eso. Conozco de cerca pues algunas cosas. Específicamente quería hablar sobre ese momento en el que te vas de viaje, estás con una amiga en un hotel y alguien entra en la madrugada y te roba tu computador nuevo, tu teléfono, bueno, y quedas totalmente incomunicada y casi que tienes que volver a empezar de cero. ¿Qué nos puedes compartir, digamos, de ese momento? Uy, no, para mí esos momentos han sido, bueno, específicamente ese momento, eso fue en el 2022, en mayo, en el momento en el que mejor me estaba yendo económicamente. O sea, yo venía así, pero una cosa brutal y el universo me dijo, para, estábamos durmiendo en una isla aquí en Colombia, era un viaje como el viaje soñado, porque lo habíamos dicho como después de, como gracias al emprendimiento vamos a viajar y lo logramos ir allá y perder todo, o sea, perder, digamos, quedamos vivas, pero casi que nos dejaron la ropa. Y para mí fue volver a iniciar, literal, volver a iniciar con el conocimiento. Pero existe algo que es como, bueno, lo que les decía, la mente. Y para mí, después del robo, bueno, gracias a Dios y al universo me puedo volver a comprar todo lo que yo quería, inclusive muchísimo mejor. Pero a nivel mental, yo no sé, o sea, yo decía, yo no le voy a sacar todos los aprendizajes, todos los agradecimientos, todo, porque siempre yo busco para qué me está pasando la situación y yo anoto en un cuaderno cuáles son esos aprendizajes que la vida me está queriendo mostrar. Pero después de eso, yo no sé qué pasó y hubo no sé, un bloqueo, no sé, todavía no sé, un bloqueo energético, yo no sé, pero los resultados no volvían a ser como antes. Y yo decía, pero fue pucha, o sea, si ya lo logré una vez, ¿por qué no me está funcionando? Yo estoy haciendo, y no es hacer, es ser. Entonces yo estaba haciendo, y las cosas no me salían como yo quería.
Y yo, pero Dios mío, ¿qué me está queriendo mostrar la vida? Todo. Entonces ahí yo me olvidé de la estrategia y yo dije, la estrategia funciona porque yo ya sé que yo ya lo he hecho muchas veces. Bueno, esto creo que nunca lo he contado en ningún lado, pero pues aquí se los quiero compartir. Pero yo decía, pero si yo ya tengo la estrategia, ¿por qué no me está funcionando? Entonces ahí decidí que casi que todo el dinero lo iba a invertir en mí. No en la estrategia, sino en Yurani, en qué era lo que me estaba frenando a nivel, no sé, de mentalidad, a nivel energético, no sé. Entonces, después de eso empecé como ese camino mucho más profundo a la mentalidad, a trabajar en mí, en que me estaba bloqueando. El año pasado estuve en un evento que se llama Maestría del Ser y ahí me di cuenta que el robo inconscientemente todavía me estaba afectando. O sea, re loco, no sé por qué, pero me di cuenta que estaba viendo en el pasado, es que después del robo, es que después del robo, es que después del robo, no pude volver a lograr, no pude, o sea, como que si estuviera en el pasado pasado. Entonces, después de la maestría, los ingresos subieron, pero había algo que me seguía frenando. O sea, yo no sé. Recuerda que no es solamente la vida, o sea, no es solamente la estrategia, sino cómo están tus relaciones en tu vida, cómo está tu familia, cómo está, o sea, te estás traicionando a ti mismo. Pues es como un sinfín de cosas de las que hay detrás. Y yo repetí esa maestría en febrero, o sea, eso fue en noviembre y después en febrero. En febrero me fui para Tijuana, a un lugar donde yo decía como, bueno, me tocaba dormir en carpas, me tocaba aguantar hambre, o sea, me tocaba aguantar frío, estábamos a 3 grados y yo durmiendo en una carpa donde no había nada, no me podía ni bañar, o sea, uy, Dios mío, o sea, entonces empecé a aprender y yo dije, no, yo después de esto, ya salgo con el propósito súper claro. Yo decía que ya se me iba a solucionar la vida después de ir a Tijuana, que me fui 11 días. Bajo el sol, el agua, todo era caminar y bueno, era un evento pues que yo decidí ir de crecimiento. Resulta que cuando yo llegué de Tijuana, pasó algo en mi vida que nunca me había pasado y era que ya nada me motivaba, nada. O sea, nada me motivaba. Yo ya me sentaba en el computador y no quería. Y yo le hablaba a mi entrenador y yo, pero venga, no, pues que después de Tijuana, la vida, no, yo ya iba a salir perfecta con el propósito claro. Y él me decía, esto es normal, estás moviendo mucha energía. Y yo, pero normal, si yo solo lloraba. Entonces yo no sé si es que uno entra en, bueno, nunca me había pasado, pero entrar en un estado de que yo no sabía qué hacer con mi vida, yo ya me empecé a cuestionar, y yo, ¿será que el marketing es lo mío? ¿Será que debo hacer otras cosas? ¿Será que, o sea, fue aquí contándoles algo resumido, y yo decía, yo, Dios mío bendito, o sea, yo no sé qué hacer, o sea, pasé un mes así, que no sabía como de marzo a abril, y había un programa que una amiga me había comentado, pero yo la verdad no le creía mucho porque a mí me parecía muy real. Por ejemplo, lo del marketing, lo de los derechos de reventa. Y yo ya lo conocía desde enero, pero yo decía, yo no, es que cómo es posible que uno se gane el 100%. Yo ya estaba acostumbrada a ganarme entre el 50 y el 80 y yo, ¿cómo es posible que uno se gane el 100% por cada venta? O sea, para mí eso era ilógico. Entonces, después como que me fui, estaba inclusive cerrada, pero yo como en mi momento de llorar, de no saber qué hacer, de decir como, Dios mío, pero he trabajado 3 años en esto, 4 años, y cómo voy a tirar la toalla, o sea, como yo digo que ya no me gusta, si yo también disfruto de esto, o sea, no sé qué pasó, no sé cómo se le llamará eso, pero entré en ese momento y mi amiga empezó como en ese mundo del marketing de los derechos de reventa. Y yo como que quería, no quería, quería, y yo le dije, yo, ¿qué puedo perder? Yo había ido a México, yo ya estaba endeudada otra vez porque, porque era el evento, había pagado, o sea, todos esos
los 5 meses yo había invertido en mí como nunca, o sea, como nunca, siempre había estado invirtiendo, pero eso, o sea, fueron como los que yo dije, tiro la casa por la ventana de inversión en mí. Inclusive me endeudé un poquito. Entonces yo dije, yo compro otro curso, pero Dios mío, si no tengo, Dios mío, ¿cómo lo voy a comprar si ya no tengo plata? No tengo el dinero. Ahí fue donde dije, tarjetazo. Fue como una señal, yo creo mucho en las señales, yo soy como, mándame una señal, si yo debo hacer esto, muéstrame que debo hacerlo. Y pasaron cosas y yo dije, bueno, tiro tarjetazo porque más señales más claras no pude recibir. Y después de ese momento, como que un cambio total en mi vida. O sea, fue como volver a renacer en ese sentido. Y yo dije, yo no voy a hacer como si empezara desde cero otra vez. Y no, la verdad, los ingresos han vuelto a subir todo, porque, uy, bueno, es que es un sinfín de cosas acá, pero no hay nada más que malo mover más el ser humano en la deuda. Pero sí, o sea, esto es como un poquito, nunca me había destapado así porque esto es como entrar mucho a mi vulnerabilidad, pero pues se los quería compartir para que de verdad nunca se rindan, o sea, independientemente, confíen mucho en las señales que les muestra la vida, las oportunidades las creamos nosotros mismos, yo ahorita no les dije, o sea, las oportunidades no están fuera de Colombia, las oportunidades están donde estés tú. Si tú decides, o sea, si tú crees que las oportunidades están afuera, pues van a estar afuera. Pero si tú creas tus propias oportunidades, la vida te va a enseñar todo el tiempo. Esto no es para todo el mundo porque yo creo que una Yurani antes se hubiera rendido hace rato, pero yo dije yo no. O sea, yo sé que esto funciona y es lo que yo amo hacer. Entonces, aquí les cuento un poquito de mí. Súper, muchas gracias por compartir. Justo, ya que mencionas eso, ¿qué le dirías a esa Yura de hace 5 o 6 años atrás, tanto a nivel de mentalidad como de marketing, que seguramente le ayudaría a acelerar esos resultados? Bueno, lo primero es que gracias por arriesgarse. O sea, hoy en día yo no sabía nada de ventas, yo no sabía nada de marketing, yo no sabía nada. Yo pensé que la mentalidad era solamente decir, ay, yo soy súper positiva. O sea, como muchas personas teníamos el error de pensar eso. Es como si solo pensamientos positivos, pero es que de nada sirve decir, yo soy abundante, yo soy poderosa, pero detrás tienes la creencia de que el dinero es malo, detrás tiene la creencia de que hay que trabajar muchísimo para ganar dinero. Entonces, por más de que tú digas, si tú no sanas cosas que vienen de atrás, pues no van a llegar. Entonces, lo primero que le diría es que te arriesgue, o sea, que gracias por arriesgarte, porque definitivamente si tú no te hubieras arriesgado nunca en la vida, pues no estarías donde estás. Te hubieras quedado en un lugar donde no eras feliz. Y yo siempre digo, haga lo que le hace feliz, porque independientemente la vida solo es una, y qué horror uno llegar a los 60, 70 años y decir, no hice lo que me gustaba, o no disfruté como quería, o no logré cumplir mis sueños, o sea, como vivir porque toca, porque no hay otras cosas. Ay, para mí eso es como, creo que es de mis mayores miedos, como no vivir la vida que quiero, como no cumplir mis sueños y todo ese tipo de cosas. Entonces, gracias por arriesgarte, que ojalá, bueno, todo pasa como tiene que pasar en el momento perfecto, pero ojalá te hubieran contado más de mentalidad y ese tipo de cosas antes. Pero creo que hoy en día soy la persona que soy gracias a absolutamente, no creo, soy la persona que soy gracias a todas las cosas que hemos pasado. Entonces, gracias por no rendirte y definitivamente no importa que no sepas, aquí lo importante es la actitud que tú tengas frente a cada situación. Es, todo es un aprendizaje en la vida y definitivamente tú decides cómo ves las cosas. La vida, para mí, una de mis frases favoritas, la vida no es como la ves, no es como es, sino como somos. Entonces, puede ser la misma situación, pero diferente perspectiva. Y si tú decides verla con la cara de la perspectiva que no es tan, pues que no es tan buena, te vas a quedar con eso. Pero si tú decides verlo, por ejemplo, lo del robo,
yo decidí verlo como un aprendizaje. Inconscientemente, yo decía que conscientemente estaba muy bien, pero inconscientemente yo todavía estaba pensando en cosas atrás. Pero tranquilamente después del rollo pude haber dicho, no, esto no es para mí, me rindo, o es que yo me pasan estas cosas porque a mí es que yo soy una de malas, es que yo vi como, bueno, ¿qué me está queriendo mostrar la vida? ¿Qué estoy aprendiendo? La vida me dijo, para, o sea, yo inclusive ahí me di como 2 meses de vacaciones, o sea, fue como, entonces, si una persona está iniciando aquí desde cero, arriesgate, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo que sea, vas a aprender, lo que sea que suceda, vas a aprender. Entonces, arriesgate y haz que esto funcione para ti. Las cosas, o sea, tú ya sabes que las cosas funcionan. Pégate de un mentor que tenga los resultados que tú quieras tener. Eso es como fundamental. Y toma acción, o sea, síguelo y haz lo que él te diga. No empieces a mirar muchísimos mentores porque te vas a perder. Enfócate en uno. De pronto le diría eso también, que fue pucha, que me enfocara en una cosa al principio, porque me quería enfocar en todo y eso me evitó que despegara más rápido. Súper. Lo que mencionas nos pasa mucho en el mundo digital y es como el síndrome del objeto brillante, cada día hay una nueva estrategia, una nueva metodología, entonces es a veces muy difícil mantener el foco, pero definitivamente es súper importante. Otro espacio que nosotros compartimos, Yura, fue Desbloquea tu potencial. Después de ese tiempo de lanzar como afiliada y de vender otros productos, también decidiste crear tu propio programa. Y bueno, justamente ahí hablaste de mentalidad, de todos estos bloqueos y cosas inconscientes que pues a veces no nos permiten justamente, como decías, ir a un siguiente nivel. Digamos, ¿cuál dirías tú que es tu mayor aprendizaje con respecto a eso, a la mentalidad específicamente? Bueno, primero, hacernos 100% responsables de absolutamente todo lo que nos sucede, todo, o sea, todo está bajo tu responsabilidad. Tú decides cómo actuar. O sea, hay cosas, por ejemplo, no sé, es que desde chiquita viví, no sé, mis papás se pelearon, mi papá le pegaba a mamá y hoy en día yo estoy haciendo estos mismos comportamientos porque para mí es normal, porque tú lo viste chiquito. Entonces yo no, yo soy una víctima, Entonces, o sea, tú no puedes controlar eso que pasó, pero tú sí puedes controlar qué vas a hacer a partir de este momento. Tú quieres seguir esos patrones y ya eres consciente, tú quieres seguir esto o qué vas a hacer a partir de ahora. Entonces, hacernos responsables por todo. La responsabilidad viene de hoy hacia adelante. No es lo mismo sentirse culpable porque sentirse culpable es mirar hacia atrás, sentirse responsables, qué pasa de hoy hacia adelante. Y eso, tú empiezas a hacer eso y de verdad empieza a cambiar muchísimas cosas en tu vida. Porque es que si tú no vendes, ay, es que la situación está muy dura, es que no hay clientes, sí, y porque el del lado sí está vendiendo. O sea, ¿qué estás atrayendo tú a tu vida? Que esos resultados se están sucediendo a ti. Entonces, ¿qué tienes que cambiar? Y posiblemente no sea la estrategia, posiblemente es lo que tú tienes en tu cabeza para que atraer ese tipo de cosas. Entonces, primero, hazte responsable por absolutamente todo. Segundo, cambia las creencias, o sea, sé consciente de todas las creencias que te están limitando. O sea, si tú ves a una persona que está manejando un Ferrari y que pasa al lado tuyo, ¿qué es lo primero que tú piensas? O sea, puedes decir como, uy, de más que es traqueto. O puedes decir, uy, esta persona, qué nota, ¿cómo lo hizo? Si posiblemente le tienes fastidio a esa persona o le tienes de pie, ahí hay algo que hay que sanar. Entonces empieza a trabajar ese tipo de cosas. O cómo te tratas a ti mismo. Ay, es que yo soy una pelota, ¿sí ve? Es que yo, ¿por qué hice eso? ¿Cómo te estás tratando a ti mismo? Porque las creencias sobre ti mismo también tienen que ver mucho con tus resultados. Entonces, trabaja mucho las creencias, hazte responsable por absolutamente todo y sana relación con papá y mamá. Para mí también eso es fundamental. Papá es prosperidad y mamá es abundancia. Entonces, obviamente sanar las relaciones con ellos, esto va como un poquito más adelante, pero estar tranquilos, o sea, con tu pareja,
las relaciones que tú tienes, porque si tú, por ejemplo, estás con una pareja que todo el tiempo te está diciendo como, ay, ¿por qué haces eso? O no te apoya, o siempre tiene una mentalidad de escasez todo el tiempo, a ti se te va a pegar eso. Entonces, y si tú eres una persona abundante y estás con una persona que tiene una mentalidad de escasez, te estás traicionando a ti misma. Entonces, empieza a trabajar todas las relaciones, o sea, las relaciones, cuáles son el promedio de las 5 personas con las que te rodeas, trabaja tus creencias y hazte responsable por todo. Yo creo que esas 3 cosas son fundamentales, como obviamente qué te dices a ti mismo. No hay nadie que se critique más que uno mismo. Y si una persona, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, yo me trato súper bien, bueno, es un trabajo que yo he hecho todos los días, que llevo años haciéndolo como, pues pucha, si yo me voy a decir algo negativo, ahí mismo como, hey, Yurani, o sea, ¿qué estás haciendo? Entonces, si una persona llega y me dice algo que yo nunca me diría, yo no lo voy a permitir, porque yo ni yo mismo me diría, si una persona, si yo me trato súper, 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 súper mal y llega una persona a decirme cosas malas, yo lo voy a permitir, ¿por qué? Porque yo me trato peor. Entonces, también como que pone esos límites en tu vida y también tú no tienes que hablar, tú con la forma de ser también como que haces que las personas te digan cosas o no te las digan. No sé si les ha, o sea, con tus gestos, con la forma como caminas, con la forma como te expresas, todo. Entonces, pon límites. Bueno, este es un montón de cosas, pero para mí fundamental es que te haga responsable por todo. O sea, por absolutamente todo empieza a trabajar a partir de ahora. La mentalidad es fundamental. Si la estrategia la sabes y hay algo que no está funcionando, fíjate cómo están tus relaciones, cómo está tu vida, cómo está tu mente, porque es ahí donde tienes que trabajar y tú trabajas eso y los resultados se van a exponer, literal, se van a exponenciar por 1000. ¿Qué es lo que más te ha funcionado para cambiar creencias? Bueno, primero, ser consciente de eso. O sea, lo primero es ser consciente. Lo que sucede es que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos creencias. Entonces, bueno, hay creencias buenas y malas. O sea, todo es de perspectiva. Pero, por ejemplo, primero es ser consciente, empezar a anotarlas. Empezar a anotarlas, para mí es fundamental como tenerlas en un papel. Por ejemplo, mis creencias del amor estaban por el piso. Entonces, empezar a anotar esas creencias que posiblemente te están deteniendo. Si tú tienes una creencia de que, no sé, los hombres no son detallistas, entonces a mí me tocaban siempre los que no eran detallistas, porque pues yo creía eso. Pero si, cuando uno empieza a creer existe algo que es el cerebro consciente y el cerebro subconsciente. En el subconsciente está absolutamente, se aloja el 95% de miedos, sueños, ahí sabes absolutamente todo. Y el universo, Dios, va a traer todo lo que está en tu subconsciente. O sea, inconscientemente tú lo estás atrayendo. Entonces, si tú escribes, los hombres no son detallistas para ti, o no sé, todos los hombres son perros, pues esa no era una creencia mía, pero yo sé que hay una creencia general de que, ay, no, es que todos los hombres son iguales. Si tú crees que todos los hombres son iguales, vas a atraer a ese tipo de hombres. El que te muestra, porque el subconsciente dice, ah, pero si tú crees esto, ven, yo lo atraigo. Entonces, lo primero es cambiar esa creencia. Si tú dices, no, todos los hombres son fieles, los hombres son detallistas, tú empiezas a atraer eso a tu vida. Entonces, primero, ser consciente de eso es fundamental. Si tú no eres consciente, no vas a poder cambiar nada. Entonces, ser consciente, empezarte a preguntar, ¿en serio esta creencia, o sea, esta creencia de qué me sirve, en qué me perjudica? Porque todo tiene una intención positiva. No es que esté mal, sino que el cerebro te está como defendiendo, o sea, siempre te quiere proteger el cerebro, o sea, siempre te quiere proteger. Entonces tú ser consciente, esto me perjudica o me beneficia, y cambiarlo. Una vez la cambies, te das cuenta que es solamente una creencia, que no es verdad. Anotarlas en lugares donde tú las veas todos los días. Yo les hago como una carta de despedida, como gracias creencias, porque lo único que están haciendo esas creencias son ayudarme o digamos que defenderme del peligro. Ay, sí, sí, mejor no te metas con alguien porque vas a sufrir. Entonces, no, no, mejor quédate aquí. No, 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 es que sentir dolor es horrible, entonces, claro, lo que hace es protegerte, es lo único que hace.
Entonces, empezar a notarlas y ser consciente. O sea, ponlas en tu celular, ponlas en un lugar visible todos los días y empezar a repetirlas. La repetición hacia el maestro, pero primero tiene que haber una conciencia detrás. Entonces, todos los días por la mañana, pucha, lee esas creencias nuevas, las nuevas. No sé, los hombres son detallistas. Existe el hombre correcto para mí, existe el hombre perfecto. Primero tienes que anotar obviamente qué buscas en alguien, porque si no, pues no te va a llegar. Entonces, cuando tú empiezas a creer eso, el cerebro, al principio puede que ni lo creas, porque, ay, sí, como pañitos de agua fría. Pero cuando tú lo repites tanto en tu vida, o sea, tú lo repites tanto, que el cerebro dice como, pero esta se le está creyendo. No, venga, entonces, y tú sigues y sigues y sigues. Cuando eso empieza a entrar al subconsciente, lo que pasa es que empiezas a traer esas personas a tu vida. Por eso es que yo te digo, cuando tú tomas una decisión con alma, vida, corazón, fuerza, no sé, o sea, como que tú sientes esa energía en todo el cuerpo, pasa algo y es que empiezas a vibrar en una frecuencia diferente. Bueno, esto es otro mundo, pero lo que hace es que te empieza a traer personas, eventos, circunstancias que hacen que eso que tú crees se vuelva real. Por eso es que es un dicho que es muy cliché, pero dice, si crees que puedes y si crees que no puedes, estás en lo cierto, porque tú atraes eso en tu vida. Y con respecto a los hábitos, que sé que es algo que también has trabajado mucho y hoy en día has logrado tener un nivel de disciplina alto. Bueno, los hábitos. Bueno, los hábitos, primero, son, para mí, como que rigen la vida. Yo no sé, o sea, para mí, tener unos hábitos buenos te dicen quién eres. Y algo que escuché hace poquito, eso fue hace 2 semanas, que yo nunca lo había pensado, y es que los hábitos, independientemente, o sea, si por ejemplo tú vas a conseguir un socio de trabajo, que yo nunca lo había pensado así, inclusive un socio, antes de hablar con él, mira qué hábitos tiene. O sea, independientemente, mira qué hábitos tiene, cuáles son los hábitos que están rigiendo esa vida, porque los hábitos te definen. Los hábitos son como la identidad, o sea, como que primero adquirir un hábito es difícil, bueno, o no es fácil, tampoco es que lo hagas de la noche a la mañana. A veces decimos como, ay, no me alimento súper mal, no hago ejercicio, no duermo. Y al otro día, no, ya me voy a alimentar bien, voy a hacer 1 hora de ejercicio diaria y voy a dormir bien. O sea, eso es imposible. A la forma de fracasar. Eso te va a durar 1 semana, sí mucho. Ya el otro día vas a estar como, ya, no quiero más. Entonces, lo primero es que empieces con pasos pequeños. O sea, como, listo, quiero cambiar estas cosas en mi vida. No es el resultado, es en quién te tienes que convertir para lograr eso que quieres lograr. Porque si empiezas a cambiar desde afuera, no vas a lograr nada. Porque los resultados externos duran súper poquito. Tienes que cambiar internamente. Lo que es adentro es afuera. Entonces tienes que empezar a cambiar internamente para que eso se refleje en el exterior. Voy a hacer un ejemplo. Voy a empezar a alimentarme mejor. ¿Por qué? Porque todos los días pido domicilio. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué haría una persona saludable? Identidad. ¿Yo quién soy? Si yo soy saludable, ¿qué haría esa persona? Entonces, empezaría como, bueno, sé que voy a pedir domicilio. Yo pido domicilio 7 días a la semana. Me voy a hacer una persona saludable. No pediría domicilio, pero para mí es muy difícil. Si pido 7 días, no pedir nada. Entonces voy a pedir, no sé, la primera semana 6, la segunda 5, la tercera 4, y así sucesivamente. O sea, que vayas como un progreso, hazlo fácil, hazlo obvio. Si por ejemplo tú quieres levantarte, hacer ejercicio todos los días, que lo primero que veas cuando te levantes es la ropa del gimnasio, que no haya de otra. Pero yo como empecé como el hábito del ejercicio, yo empecé 3 días a la semana, 20 minutos, algo muy sencillo. Después, 3 días a la semana, media hora. Después, 3 días a la semana, 40 minutos. Y yo me demoré, o sea, el hábito del ejercicio, yo me demoré mucho en cogerlo, pero en realidad es como, ya, yo no puedo vivir sin hacer ejercicio, pero definitivamente empieza como por partes chiquitas, no quieras cambiarlo todo de una porque definitivamente vas a fracasar. Entonces,
Los hábitos definen una persona y en qué persona te quieres convertir para lograr eso que quieres lograr. Recuerda, si no cambias adentro, no cambias afuera. Y uno de los hábitos más poderosos que me parece es la gratitud. O sea, cuando tú agradeces, definitivamente empiezas a ver la vida desde una forma muy bonita. Cuando tú te enfocas en lo que no tienes, vas a traer más de eso. Y cuando te enfocas en lo que tienes, vas a traer más de eso. Entonces, agradece como todos los días, aliméntate bien, no solamente como por salud, sino que, yo no sé, cuando uno se alimenta bien, hace ejercicio, es como que me siento súper poderoso, me da el espejo y eso. Pero no trates cambiar los resultados desde afuera, sino desde adentro, 100% desde adentro. Yo creo que eso es lo que a mí más me ha ayudado y me acuerdo que lo hablábamos de cambiar la identidad. Cuando se cambia la identidad es más fácil cambiar los hábitos, se vuelve algo más automático. ¿Por qué quieres cambiar? No por algo externo, sino por algo interno. Hay veces que te dicen, no sé, te voy a hacer un ejemplo aquí. Ay, Michelle está súper gordo. Ay, no, es que me dijo gordo, entonces voy a cambiar porque ella me dijo que estaba gordo. O sea, eso va a durar 2 días. Pero si Michelle dice, pues pucha, voy a cambiar porque la verdad no me siento conforme con mi cuerpo. O sea, quiero ver algo diferente al espejo. Estás cambiando desde adentro, no desde afuera. No cambies porque una persona te lo dijo, porque tú quieres cambiar y a partir de cuando tú digas, quiero cambiar por esto, eso que sea interno, que sea una razón que te mueva, ahí sí ya vas a empezar. Pero si es por comentarios externos, jamás va a pasar. Súper, total. ¿Qué te dice a ti todavía esa voz? Todos tenemos dos voces, una empoderante y una saboteadora. ¿Qué te dice a ti todavía esa voz saboteadora? Ay, no, a veces todavía sufro mucho, la verdad, con el síndrome del impostor. Y ¿Qué es que, opinan del impostor para alguien que no esté familiarizado con ese término? bueno, el síndrome del impostor es que tú no te sientes suficiente para enseñar algo. O sea, como que tú sabes algo, pero crees que todo el mundo lo sabe. Entonces, como, ¿será que si la gente sí va a aprender? ¿Será que yo sí soy suficiente para enseñar esto? ¿Será que yo sí sé? O sea, ¿será que yo sí sé? ¿Será que yo tengo el conocimiento suficiente para enseñarlo? ¿Será que, o sea, es como que todo el tiempo estás dudando de tus capacidades porque crees que todo el mundo lo sabe? Cuando a veces tú dices algo y es como, ve, yo no sabía eso, y yo, ay, ve, entonces sí sé cositas. Entonces es como ese, no sé, ese miedo, esa desconfianza en ti mismo para mostrarle al mundo lo que sabes. Eso es algo que todavía lucho todos los días, la verdad. A veces como, ay, pero eso es algo muy obvio, todo el mundo lo sabe. Y resulta que tú lo dices y la gente es como, gracias, Yuri. Yo soy como, fue pucha. Y una frase que me ayuda mucho es, muchas personas se están privando de tu conocimiento porque te da miedo salir. O sea, entonces, ese para mí es, creo que es de los más fuertes y creo que luchamos todos los emprendedores. Sí, una de las hipnoterapeutas más famosas y pues, que me gusta mucho seguir, Marisa Peer, no sé si la conoces, es británica. No. Ella dice que la mayor epidemia del mundo es el no sentirse suficiente. Y que nos pasa a todos, a emprendedores, a atletas, a famosos, a no famosos. Entonces creo que eso es algo pues muy común. ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Qué has aprendido para superarlo? ¿Sabes qué? Haciéndolo. O sea, es como, a ver, existen dos cosas. Bueno, eso es puro ego y está tu esencia. El ego es una máscara. Entonces, yo como que le digo, uf, gracias mente por tu propuesta, porque nosotros no somos la mente, como gracias mente por tu propuesta, pero no me importa. Algo que creo que los emprendedores tenemos mucho es como que hemos aprendido a lidiar con las críticas y ya como que ya no me importa lo que piensen, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Si a alguien le sirve, que nota, si no, ya de malas, pero me voy a lanzar, prefiero arrepentirme por lo que hice a lo que no hice. Entonces, creo que la forma de hacerlo es, pues como de lidiar con eso, es lanzándote. Si no vendes nada, pues no importa, porque nos da miedo como ese rechazo,
ese, y si no vendo, ¿qué van a pensar? Y eso, pero lánzate, o sea, pues pucha, una persona que tú, por ejemplo, una persona que tú veas como referente nunca te va a criticar porque tú lo estás haciendo. ¿Quiénes te van a criticar? Las personas que nunca han hecho nada en su vida. Entonces, eso es como que también como, lánzate, no importa, o sea, es mejor hecho que perfecto, ya después vas mejorando, es que a veces, ay, es que no tengo micrófono, no, ya lo voy a hacer, pero es que ya no tengo micrófono, ay, pero es que yo ya no sé editar, ay, pero es que, no, es que los colores de marca, es que no tengo colores de marca, no, y es que, ¿qué voy a enseñar? No, ay, ya, o sea, lánzate y ya en el camino ya uno va bien, ya uno lanzándose, ya, eso era algo, por ejemplo, para jugar ajedrez, yo tenía que pensar 6 jugadas, 6, 7, entre tú más vieras para hacer el primer paso mejor. Y resulta que eso me estaba pasando mucho en el emprendimiento. Entre yo más jugadas viera y en el emprendimiento no funciona así. O sea, es bueno como prepararse, pero te tienes que lanzar con lo que tengas. Que estás esperando a tener el mejor micrófono, que la mejor cámara, que ya tienes el mejor micrófono, entonces ya que con el celular no sirve, que la cámara. Tienes la cámara, pero entonces que no hay la luz, que, o sea, y si nos quedamos así, pues nunca nos vamos a lanzar. Entonces, ¿cómo se hace? Lánzate. O sea, ya no importa lo que piensen, vas a perder personas, vas a perder seguidores, sí, pasa, pero las personas que se quedan son las que valen la pena. Así Y es. ya. Hay un concepto ahí que también me ha funcionado y lo he leído en varios libros. Creo que Russell Brunson y en otros libros o videos lo he visto y es entender que algo que nos pasa con eso, con el síndrome del impostor, es que siempre estamos viendo a quienes están más adelante nuestro. Entonces, los que hacen más, o tienen más, o viajan más, o hacen X o Y cosa, y queremos como sorprender a ese público cuando en realidad no va a pasar. En realidad, nuestro enfoque debe estar es esas personas que están 2, 3 pasos atrás nuestro, que somos nosotros mismos hace un par de años, meses, semanas, y cómo poderlos ayudar pues, con lo que hacemos. Entonces, que ese también para complementar es un hack que me ha servido. Uf, estar más 2 pasos adelante de tu avatar. Eso nunca se me va a olvidar que estábamos en un café, creo que fue el 11 de marzo, que estábamos en el café en Medellín y yo ese día había tenido un día horrible, o sea, yo ese día yo iba a cancelar hasta la ida al café, imagínense cómo, pero yo ya tenía un compromiso, o sea, yo dije, ya tengo un compromiso, lo habíamos cuadrado hacía 8 días, inclusive lo habíamos aplazado y, y yo dije, yo tengo que ir porque pues ya el compromiso está. Y ese día, yo me acuerdo que ese día estaba con el síndrome del impostor, pero, o sea, pero así que me consumía. Y tú me dijiste, tú tienes que estar más adelante, pues como más adelante de tu avatar. Y a mí eso me cambió la vida. O sea, fue como que son cosas que uno sabía, pero que ni se acuerdan, y cuando como que yo decía, yo, pues pucha, tienes toda la razón. Y ahí fue que yo empecé, yo de esa reunión llegué recargadísima, pero sí me acuerdo que fue un 11 de marzo, o sea, me marcó demasiado. Qué chévere. Sí, Y no sabe uno como cuándo, en qué momento, qué palabra que dice, pues puede tener ese impacto en otra persona. Entonces es genial. total, total. Bueno, Gracias por eso. para ir cerrando, dime, bueno, eso te dice tu voz saboteadora. ¿Cuáles son tus mantras de poder en este momento? ¿Qué 2 o 3 frases que te dices constantemente? Bueno, la primera que me digo todos los días, o sea, y que ya yo creo que las personas que están cerquita a mí ya son como, llora ya, es yo soy abundante. Porque la abundancia, muchas veces creemos que la abundancia es solo dinero. Y el dinero es una partecita chiquita de la abundancia. La abundancia se compone por tener buenas relaciones, tener buena salud, tener, obviamente, también a nivel económico, a nivel profesional. O sea, creo que la abundancia abarca, para mí la abundancia es como ser abundante en todas las áreas de mi vida. Todas, 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 todas. Entonces,
La principal, la que yo digo juepucha y que tengo pegada en todos lados, que la tengo en... No, o sea, que me canso de decirles, yo soy abundante. El yo soy, que es como, yo soy todo lo que yo quiera hacer, independientemente. Esto ya viene pues un poquito más avanzado, pero el yo soy es como mi punto de partida. Yo soy, cuando entro a alguna, dependiendo como de la ocasión, yo me digo como mis mantras. Entonces, por ejemplo, si voy a entrar a una reunión, no sé, donde tengo que cerrar a algún cliente, entonces yo soy confiada, o sea, depende de la situación, yo empiezo como a trabajar en mí, qué formas de ser o qué maneras de ser necesito ser para entrar aquí. Y ese tipo de cosas. Entonces, pero primero yo soy abundante, como el yo soy ya como dependiendo de la ocasión. Y una de las frases que a mí más, la que les dije ahorita, y es, ¿cuántas personas se están privando de tu conocimiento porque a ti te da miedo salir? Y eso para mí es como, uff, esa frase a mí me duele en el alma. Es como que, fue pucha, yo estoy dejando de ayudar a personas porque me da miedo salir, solamente porque, sí, porque me da miedo. Y antes era como, ay no, pero es que apenas a nadie le guste, ay no, y es que tú no sabes quién te está viendo y tú no sabes qué vida puedes cambiar. O sea, hay personas que yo nunca había visto en mi vida, que yo creo que nunca le han dado like a una publicación, yo, o sea, no tengo ni idea, y me salieron como gracias por esto, porque me ayudaste, y yo, ¡ay! Y uno cree que no, que nadie lo ve, pero definitivamente, ¿cuántas personas estás dejando de ayudar por tu miedo a salir, a brillar o algo así? Genial. ¿Qué mentor o qué mentores han jugado un rol pues, muy importante en ti? Bueno, el primero es indirectamente, que no lo conozco, Tony Robbins. Tú sabes que para mí Tony Robbins, es de las personas como que, bueno, gracias a sus libros, porque para mí leer los libros de Tony Robbins es como un, bueno, ese es uno que a través obviamente de la mentalidad, de las inversiones, de las finanzas y todo eso. El otro es Mauricio Benoist. Pues yo a él le agradezco muchísimo, todo el tiempo estoy aprendiendo de él, yo lo sigo y me parece una persona que es muy abundante en todas sus áreas para mí. Mauricio Duque también es en marketing digital, digamos que fue también en su momento una de las personas como, que yo seguía demasiado en el marketing digital. Ha sido fundamental. Y ya, pues como libros que me he leído. Te adelantaste porque te iba a preguntar por los libros, pero dale. Sé que leí, recomiéndanos tu top de libros. Bueno, para mí, uno de los libros más importantes, independientemente, si es, a mí, la verdad, no me gusta casi leer libros de marketing. No sé, o sea, mi foco para leer es más como temas de finanzas, temas de crecimiento personal y libros de autoayuda. O sea, es como que para mí esos son como los que más disfruto. Digamos que el marketing y eso lo veo más como en cursos, como en ese tipo de cosas. Pero para mí, Dinero domina el juego es un libro que todo el mundo debería leer en su vida. No sé si yo creo que tú te lo has leído. Es una Biblia de 700 hojas, pero, pero te cambia toda la perspectiva de cómo ver la vida financiera. Si eres empleado, si eres emprendedor, si eres lo que sea que hagas en tu vida, ese libro sí o sí te lo tienes que leer. Inquebrantable, bueno, yo empecé a leer mi Inquebrantable, que fue como el Inquebrantable hablaba mucho de Dinero domina el juego. Entonces es como un mini resumen de Dinero domina el juego, pero para mí esos dos libros, si quieren como transformar su mentalidad en finanzas, ese. Y también habla mucho de todo. Tony Robbins es una persona muy integral, muy integral. Entonces en Dinero domina el juego habla mucho de dinero, pero también habla de hábitos, de cómo, o sea, como de mucho trabajo interno también. Entonces es un libro muy completo. Los secretos de la mente millonaria, yo creo que todo el mundo lo recomienda, pero es que es muy bueno. Y Piense y hágase rico también son libros que de alguna u otra forma te ayudan a ver la vida de otra forma, a entender la vida de otra forma. Porque, por ejemplo, el rodearte de personas que vea un café
donde te sientas abundante, el sentimiento, o sea, el sentir es fundamental. Entonces, esos 4 libros a mí me han como, bueno, es que son muchos en realidad. Por ejemplo, Hábitos Atómicos también es muy poderoso porque habla mucho de la identidad, de cómo cambiar la identidad, o sea, no cambiar externamente, sino internamente, y cuando tú cambias internamente se refleja afuera. También me gustan unos de Curro Cañete, que es como una saga del poder de confiar en ti. Él tiene 3 libros, creo que ya últimamente sacó el cuarto, pero el cuarto no me lo he leído. Pero no le tengas miedo a nada, el poder de confiar en ti. Y a mí esos libros me sacaron como de una situación en la que yo estaba como, o sea, como que de pronto me da muchas señales de las que yo quería buscar. Y para mí esos libros son como netamente de crecimiento personal, no hablan nada de finanzas, sino de cómo hacer realidad. Y hacen muchos ejercicios prácticos. Y háganlos todos, porque todos funcionan. Bueno, yo creo que quedamos así mientras tanto, porque yo creo que serían muchos los libros que recomiendo. Tengo una biblioteca llena de libros que me encantan, o sea, pero todos los de Tony Robbins me fascinan. No, soy más de libros que me ayudan como a transformar mi mentalidad que especialmente la estrategia. ¿Qué opinas? Esta pregunta de un tema totalmente diferente. ¿Qué opinas del impacto que está teniendo ahorita la inteligencia artificial, ChatGPT y todas las herramientas, tanto para ese crecimiento del marketing como en la parte personal? Uy, la verdad, a mí me encantan. A ver, yo siento que son una ayuda, pero que no van a reemplazar la mente del ser humano. Yo me ayudo muchísimo de ChatGPT, o sea, de esas herramientas, pero yo siempre tengo que ponerles mi toque, porque es que ellos son máquinas, o sea, independientemente, ellos son, sí, o sea, no van a pensar como un ser humano, no van a redactarse como un ser humano. Por ejemplo, yo, sí, en temas, por ejemplo, de marca personal y todo eso, tú tienes tu esencia. O sea, la idea es como que te conozcan a ti. Entonces, por ejemplo, yo siempre salgo hablando en las historias, no sé, como toda relajada y con un verso como, ay, pucha, imagínense lo que me pasó. Y resulta que llego y cojo ChatGPT y le digo que me quiero que me diga esto y me sale hablando con un lenguaje formal. Pues entonces las personas van, ahí mismo se nota. Yo siento que son una herramienta súper poderosa, o sea, súper poderosa que nos puede ayudar, o sea, nos da ideas, nos ayuda a potenciar muchas cosas. Definitivamente, o sea, hace cosas que nosotros de pronto no pensamos, pero que nos brinda como, ve, yo no había pensado en esto, lo voy a transformar en mi esencia o cosas así. Entonces yo siento que son una herramienta poderosísima que tenemos que utilizarla sí o sí, o sea, yo la uso, me encanta para hacer copies, para hacer todo, pero nunca van a reemplazarnos, porque la mente del ser humano y todos somos diferentes. Si yo voy a hacer algo para un cliente, yo tengo que fijarme en cómo piensa este cliente, cómo habla, cuál es su personalidad, cómo habla esa persona para yo, digamos, hacerle un copy, para buscar eso. Entonces, sí, en general son súper poderosas, pero que no nos reemplazan. Sí van a reemplazar muchos trabajos, porque hay trabajos muy operativos, que no necesitan como mucho, como que el ser humano, pues como que si no, haz esto es, pero a nivel como creativo, yo digo que no hay nada como la mente de nosotros. Súper. Y complementarían que no es para ser perezoso, sino en realidad antes te hace pensar más, entrenar a la inteligencia artificial, darle contexto, entrenarla justamente con esas palabras coloquiales o lo que uno utiliza, como para que justamente la salida sea mejor. Entonces, esa parte. Total, explicarle todo, o sea, como explicarle y saberle hablar para que la persona, pues para que la persona no, para que la inteligencia artificial entienda lo que uno le quiere decir. También tienes que tener una buena comunicación, porque si tú igual no le sabes expresar, pues no te va a dar el resultado que tú quieres. Bueno, quiero preguntarte para cerrar, ¿cuál es la gran meta para ti? Y si ya hicimos el ejercicio volviendo a 5 años atrás, pero si vieras esta conversación en 5 años, ¿dónde te ves y qué te dirías? Bueno, para mí, yo tengo como una obsesión entre mentalidad y marketing. Para mí, creo que
creo que las dos áreas te van a potenciar como tú no te imaginas. Entonces, ¿cómo me veo en 5 años teniendo una comunidad gigante, o sea, gigante, impactando vidas, pero en esas dos áreas? O sea, yo no sabía nunca, yo era, pero si yo trabajo en marketing, ¿cómo meto la mentalidad? Si yo trabajo en la mentalidad, ¿cómo meto el marketing? Pero después me di cuenta que es que soy yo y pues las dos somos una. Entonces, pero, ay. Entonces, Y activaste justamente la inteligencia artificial sí, de entonces, las caras y saca los emojis. a nivel, a nivel de marca personal, me veo teniendo una comunidad gigante, pero también me estoy enfocando mucho en ayudar como empresas o personas a que potencien sus productos. Entonces, como tener una empresa de eso, obviamente un equipo, pero digamos que tener esas dos cosas como de consultoría, que me parece brutal, y eso he tenido que trabajar mucho con eso porque ahí viene el síndrome mucho del impostor, pero a nivel de comunidad también, entonces como que esas dos fue pucha, me parece que, o sea, soy demasiado feliz haciéndolas, o sea, yo lo disfruto muchísimo, muchísimo, entonces a través del contenido, a través de contenido gratuito, a través de contenido pago, consultorías, como crear todo ese tipo, como ese, pero todo infoproductos, en realidad. ¿Sabe? Infoproductos y mentalidad. Y pues ya que mencionas eso, ¿cómo es el mercado de infoproductos en este momento y hacia adelante? No, fue pucha, o sea, la verdad es que creo que es el futuro, o sea, hoy en día definitivamente en mi percepción, esto es muy personal, pero yo siento que las universidades ya casi que están obsoletas en ese sentido porque yo estudié en la universidad 6 años y a mí me enseñaban cosas que definitivamente hace, o sea, como de hace muchísimos años, pero a mí nunca me enseñaron a hacer una publicidad en Facebook, a mí nunca me enseñaban a manejar redes sociales, nunca me enseñaron cómo a vender. O ahora siempre me decían como, mientras cuando consigas un trabajo en una empresa o algo así, y era algo como que con lo que yo no conectaba mucho. Entonces yo siento que hoy en día, pues pucha, tenemos, o sea, el tema de infoproductos nos permite con muy bajo costo, a comparación de una universidad, una muy baja inversión, crear un negocio en más de 180 países. Y lo bueno de los productos digitales también es que generalmente tienes actualizaciones, todo está a la vanguardia, tienes una comunidad que piensa como muy parecido a ti. Entonces yo siento que eso en el futuro y que esto apenas está iniciando, fue pucha, si de pronto estás pensando iniciar en el tema de los infoproductos, es el mejor momento para iniciar porque de verdad tiene un potencial increíble. Bueno, Yura, muchísimas gracias por este espacio. Ay, no. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Bueno, me pueden encontrar como @yuraniloaiza9 en Instagram, en YouTube también tengo varios videitos, estaré montando muchísimo más, en Instagram también. Manejo más de otras redes, en TikTok también estoy, pero ese casi no lo muevo, pero pues no sabe que lo vaya a empezar a mover otra vez. Pero @yuraniloaiza9, así con Y las dos. Listo, súper. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, de verdad, te quiero mucho. Listo. Gracias. Y bueno, gracias a todos Bueno, los que nos escuchan. También los invitamos a que nos sigan y vamos a seguir subiendo con conversaciones de este tipo, donde la idea es conectar, educar e inspirar a través de lo que hacemos y de la experiencia de otros en estos temas. gracias. Gracias.